Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Un gusto poder estar con ustedes y poder tener este estudio de la palabra del Señor. Porque esto queremos aprender más de Dios. Y solamente podemos aprender más de Dios a través de su palabra. Así que por esto estamos aquí. Así que prepárate, trae tu Biblia, pon atención, tus oídos espirituales, tus ojos espirituales estén alertas, porque Dios nos va a hablar. Dios quiere hablarnos siempre y utiliza muchos recursos, pero específicamente y especialmente directamente a través de su palabra. Así que el día de hoy, este domingo, vamos a hablar acerca de cómo tener victoria sobre el estrés. Sí, ¿verdad? Es un asunto un poco complicado porque no sé si te ha pasado, ¿verdad? Pero ya sabes, ¿no? Vas al médico y pues empiezas a platicar con el médico que te sientes así, que tienes algunos síntomas tal vez del estómago, tal vez te duele la cabeza o tal vez alguna cosa de colitis. Y los médicos tienen esta frase favorita que varios me han contado y a mí me ha pasado, ¿verdad? Que te dice, es estrés. Bueno, dice uno, ¿verdad? Decir que cualquier cosa es estrés y todo es culpa del estrés. Pero bueno, sin duda tenemos que ser honestos en decir que este ha sido un año muy complicado. El año 2020, por muchas razones, ha sido un año muy complicado. Todavía estamos, ¿verdad?, con tristeza en el corazón por personas queridas que han partido. Hace un par de semanas, un pastor, amigo, querido, cercano, pues está ahora ya con el Señor por el tema del COVID. Y bueno, esta ahora queda su esposa viuda, ¿verdad? Su hijo adolescente. Muy complicado, muy complicado. Y personas también que están pasando por problemas económicos. Así que creo que este será un tema muy especial y Dios nos va a hablar. Dios siempre quiere decirte algo y Él va a encontrar esta manera. Así que pon atención, trae tu Biblia y pues arranquemos primero con una oración. Padre bendito, queremos poner en tus manos este tiempo. Ayúdanos, Señor, para escuchar de ti, más allá de las palabras, del video, que tu Espíritu Santo haga una obra especial en nuestros corazones. Y hoy, Señor, este domingo podamos aprovechar, podamos recibir la palabra, Señor, y a través de ella ser fortalecidos, nutridos en nuestro hombre interior, para poder, Señor, ser victorioso en todas las áreas de nuestra vida y también cuando tenemos que enfrentar el estrés. Ayúdanos, Señor, nos ponemos en tus manos, haz una obra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, pongamos primero algunas definiciones. Vamos primero pues a tomarnos un par de minutos para entender primero bien qué es esto del estrés. Y sí, tenemos que dar una definición primero, ¿verdad? Estrés es un sentimiento, es algo que ocurre como una reacción interna de tensión física o emocional. Puede provenir de cualquier situación o pensamiento que le haga sentir a uno frustrado, furioso o nervioso. Fíjate qué interesante esta definición. Es una definición médica. La tomé de un diccionario de medicina. Entonces, la frustración, el enojo o el ser nerviosos ante una situación externa produce una reacción en nosotros. Entonces, esto es el estrés. Es este sentimiento de tensión física o emocional con que reaccionamos, ¿verdad?, ante situaciones o pensamientos que vienen de la frustración, la furia y el nerviosismo o el nerviosismo. Bueno, ha sido un año complicado, ¿no? Así que tenemos que decir, hermanos, que, bueno, es relativamente muy fácil sentirnos estresados, ¿no? Además hemos sentido, yo no sé si te ha pasado lo mismo a ti, que esto ha sido más largo, mucho más largo de lo que hubiéramos esperado. Bueno, algunos al principio decían que solamente unos cuantos meses, y luego se alargaron los meses, hicieron 6 meses, hicieron 8 meses, ¡wow! Se fue el año prácticamente. Y cuando ya estábamos, bueno, cerrando aparentemente que las cosas se habían calmado con esto de la pandemia, pues hay un rebrote, ¿verdad? Y a la fecha ahorita, ¿verdad? Aquí en Ciudad de México tenemos todavía el semáforo en rojo,
acaban de anunciar que va a seguir rojo la próxima semana todavía. Entonces, esta tensión constante no es fácil. Tenemos que ser honestos y decir, no es fácil para nadie. Hay circunstancias a veces familiares, hay una serie de cosas difíciles, ¿verdad? Que sentimos que ya como que estamos llegando al límite o ya hemos sobrepasado ese límite, ¿no? Y bueno, déjame decirte que en realidad hay un estrés bueno y un estrés malo. En realidad el estrés es algo puesto por Dios. Es decir, cuando cualquier persona se encuentra ante una circunstancia de tensión, de presión, bueno, el organismo, el cuerpo, la mente reacciona de cierta manera para enfrentar aquello. Para poder responder, una definición que tengo aquí, es el conjunto de respuestas del organismo, físicas, cognitivas, afectivas y conductuales, frente a las exigencias del medio, que nos permiten responder de manera eficaz. Y creo que a todos nos ha pasado esto, tú sabes, ¿no? Es esta tensión que sentimos antes de un examen. O es esto que antes de empezar un partido te sientes así con esa tensión, esa emoción, que permite que hagamos cosas especiales, extraordinarias, para poder vencer esos obstáculos, ¿verdad? Entonces, el estrés en realidad, pues es algo bueno. Está puesto por Dios para que reaccionemos positivamente. Pero también tenemos que decir que este mundo es complicado. Las injusticias de este mundo, los problemas que vivimos, hacen de que, bueno, ante el estrés que se prolonga, pues no estamos reaccionando correctamente. Entonces, lo que sucede muchas veces, hay una serie de resultados porque este estrés, que es bueno, inicialmente se transforma en la mayoría de los casos, ¿verdad? Desafortunadamente, en un estrés malo, que genera una serie de resultados negativos que les voy a presentar a continuación. Y fíjense, aquí están. Estos resultados afectan al menos 4 áreas. El área corporal o física, tensión muscular, se baja el sistema inmunológico. Algunos tienen problemas del estómago, y colon irritado, cefaleas, o no pueden dormir o duermen demasiado. Ahí está. Se afecta el cuerpo por el estrés. También en la conducta se afecta. Hay un aumento en el consumo de cafeína, tabaco, alcohol, otras sustancias. Esto puede suceder también, ¿verdad? Entonces, muy, muy importante también. El área cognitiva también se afecta, como que perdemos nuestra capacidad de concentración. La memoria también se puede afectar. Y hay dificultad para analizar y sintetizar información. Y a veces la gente que está estresada no puede reaccionar correctamente, no piensa bien, toma malas decisiones, o sea, aún nuestra conducta se puede afectar. Y finalmente el área afectiva, como ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Hay un aumento de ansiedad, ánimo triste o apatía, o nos volvemos irritables. No sé si te ha pasado que alguien reacciona agresivamente, entonces la gente dice, no, es que está estresado, ¿no? O está triste, o es que está muy estresado, ¿no? Entre otras de las cosas que pueden ocurrir. Entonces, wow. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo debemos nosotros como hijos de Dios, como seguidores de Jesús, reaccionar en frente del estrés? Llevamos, bueno, ya casi vamos a cumplir un año, ¿no? De toda esta situación complicada, ¿no? Sin poner también en la balanza tal vez la situación económica, que muchos están siendo afectados o han sido afectados seriamente, ¿no? O tal vez que no han podido estar con sus familiares o con sus amigos, ¿verdad? En estas fiestas que, pues bueno, porque ha sido difícil, ¿no? Entonces, todo esto, toda esta tensión acumulada, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo manejar este estrés que, bueno, que estamos viviendo aquí con todo esto? Bueno, yo te quiero plantear un caso muy interesante. Este es el caso de un hombre que pasó por cosas muy complicadas.
Y fíjate que él, varios problemas tuvo él. Enfrentó problemas financieros muy serios. Había además personas que estaban hablando mal de él, estaban difamándolo. No sé si has pasado por esto, ¿no? Qué difícil es, ¿verdad? Constantemente estaban hablando mal de él, ¿no? Además, parece ser también, por lo que conocemos de la historia, ¿verdad? Que había una posibilidad muy real que lo mataran. O sea, estaba bajo amenaza de muerte. Esto es real. Yo no sé cómo se sentiría alguien así, ¿verdad? Además, sus planes y proyectos personales, él tenía ciertos planes y proyectos personales, no los pudo llevar a cabo o no los podía llevar a cabo. Y esto traía frustración seguramente, ¿verdad? Además, él estaba enfrentando una situación legal complicada en un proceso que no sabía cuándo iba a terminar. Esto pasa, ¿no es cierto? Pasa que a veces estamos en algo y ¿qué dijo el médico? ¿Cuál es el diagnóstico? Y no sabemos. Y entonces estás ahí en la tensión, ¿verdad? Estás ahí porque y sabes qué va a pasar, ¿verdad? Además de remate de todas las cosas, ¿verdad? Estaba en la cárcel. Estaba, sí, en un arresto domiciliario, pero estaba en la cárcel, principalmente, digamos, custodiado por un guarda, ¿no? Qué difícil esta situación que estaba viviendo esta persona. ¿Sabes a quién me refiero, no? ¿Ya adivinaste? Estoy hablando del apóstol Pablo. Y Pablo, hermanos, nos da en un capítulo de la Biblia que vamos a analizar a continuación, cómo tener victoria sobre el estrés. Vamos a ir entonces a nuestras Biblias, allá a Filipenses capítulo 1, porque esto es lo que estaba pasando Pablo. Hablaban mal de él, estaba en la cárcel, tenía problemas económicos, una serie de problemas bien complicados, fíjate. Pero él reacciona de una manera increíble. En realidad, esta epístola de Filipenses es la epístola que más veces menciona la palabra gozo. 16 veces en la carta, fíjate. Pero esto nos habla, hermanos, de esta capacidad que Dios le había dado a Pablo para vencer el estrés. Esto que te voy a dar a continuación no son técnicas psicológicas. Así que ve por tu Biblia, ábrela ahí en Filipenses capítulo 1, porque este capítulo, todo el capítulo, no vamos a estudiarlo, ¿verdad? Así palabra por palabra, pero vamos a tomar 6 principios para tener victoria sobre el estrés. 6 principios para tener victoria sobre el estrés. Así que, pues trae tu Biblia, ponte atento, ve analizando tu vida y ve viendo cómo Dios, ¿verdad?, te quiere hablar a ti. Así que, bueno, estos van a ser los puntos que vamos a ver el día de hoy. Primero Dios así se permita, ¿verdad? Y pon mucha atención. Así que vamos allá, Filipenses capítulo 1, porque queremos aprender del modelo de Pablo, cómo ser victorioso sobre el estrés. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles, por muchas razones. Y yo también en un sentido, pues hay varios problemas familiares que estamos pasando ahorita, ¿verdad? No de nuestra familia interna, pero de familiares muy cercanos a nosotros, ¿verdad? Aún cuestiones médicas que está pasando, ¿verdad? Que tiene que ver con la familia de mi esposa. Y también, bueno, la situación económica no ha sido fácil para ninguno de nosotros. Pero bueno, ¿cómo podemos? Dios nos va a dar 6 principios. No lo estoy sacando de un libro de psicología, no es la doctora Corazón, no es la astrología, no es Walter Mercado, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Así que pon atención, porque es Dios quien le dio a Pablo la victoria sobre este estrés que tan tremendo estaba viviendo ahí en la cárcel. Así que vamos a leer, por favor, los primeros versículos, comenzando en el capítulo 1, pero el verso 3 al verso 6, por favor. Y aquí vamos a encontrar el primer principio. ¿Cómo tener victoria sobre el estrés? Bueno, primer principio. Veamos. Filipenses capítulo 1, versículos 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre, en todas mis oraciones.
rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué interesante. Fíjate muy bien que desde el principio comienza, ¿verdad?, hablando acerca de su relación con Dios. Y él comienza diciendo, doy gracias a mi Dios, mi Dios. Entonces, si vamos a vencer el estrés, tenemos que comenzar teniendo una buena relación con Dios. Ese es el modelo bíblico. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu conexión con Dios? ¿Tienes el hábito, como dice aquí, verdad? Siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones. ¿Sabes por qué muchas personas fracasan y cuando vienen los problemas, las dificultades, no saben cómo reaccionar? Bueno, simplemente porque no tienen una buena relación con Dios. Y por eso, hermanos, pues tenemos que regresar a las cosas fundamentales. Leer la palabra, estar conectado con Dios, conocer a Dios. Es que es muy interesante que dice mi Dios, ¿verdad? Que es algo personal. ¿Cómo está tu conexión con Dios? No, es que estoy muy estresado, es que no sé, me encuentro desanimado. Pues por eso necesitas conectarte con Dios. Necesitas llegar a la palabra de Dios, necesitas conectarte para que puedas tener una buena relación con Dios, solamente a través de la palabra y la oración. Y qué bueno que estás conectado acá con nosotros, porque esto es parte de la manera como Dios te habla. Pero no solamente esto. Hay cristianos que solo escuchan prédicas, ¿no? Pero no leen la Biblia, ¿no? No se puede, ¿no? Esto no es así. No funciona así. Es tu relación personal con Dios, ¿no? Cuando conoces el poder de Dios, la soberanía de Dios, el amor de Dios. Cuando estas cosas las conoces, las disfrutas, dices, bueno, tal vez me quedé sin trabajo, pero Dios tiene un propósito. Dios me va a enseñar algo. Dios está cumpliendo un plan. Pero no lo puedes decir simplemente porque yo te lo digo, sino porque Dios te lo dice a ti. Porque tú conoces a Dios. Porque no estás desconectado. Hay una buena relación con Dios. Entiendes también que Dios está en control. Aún tal vez en cosas muy difíciles que nos pudieran pasar, como lo que te contaba. Mi amigo, ¿verdad? Que, pues imagínate qué difícil, ¿verdad? Para la esposa que perdió a su esposo, para el joven, ¿verdad? Adolescente que perdió a su papá. Y su papá se contagió de COVID por ayudar a otra persona. Fíjate. Y podría haber resentimiento, frustración, ¿verdad? Pero un momentito. Dios está en control. Él tiene control de nuestras vidas. Nuestros días están contados por la mano de Dios. Cada día que tenemos es un regalo de Dios. Así que si conoces a Dios, bueno, esto te va a permitir reaccionar correctamente. No va a suceder porque repitas una idea así como tratando de hacerte un lavado cerebral. No. Fíjate lo que dice Santiago. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oye, pero ¿cómo puedo tener gozo en las pruebas? Versículo 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas que nos vengan, este estrés tal vez que estamos experimentando, es parte de la enseñanza de Dios, para depender más de Él, para conectarnos más con Él, para depender más de Él. Tuvimos oportunidad, mi esposo y yo, de estar con una hermana en Cristo. No vive ella en Ciudad de México. Y esta hermana perdió a su esposo por COVID. No, su esposo es otro caso diferente. Y fue tan impresionante porque nosotros pues, esperábamos, su esposo hace apenas unos meses falleció. Y estábamos pensando que ella iba a estar devastada. Y bueno, ciertamente está triste, lógico, normal. Pero ella estaba consolada por el poder de Dios. Consolada con la paz de Dios. Con el consuelo de Dios. Bueno, y aparte su esposo, por la misericordia de Dios, él era creyente, yo le conocí, un buen amigo. ¿Por qué? Porque tiene una buena relación con Dios.
¿Por qué muchos están angustiados y estresados al borde del colapso? Porque la pandemia evidenció que tal vez no tenías una buena relación con Dios. Ahí está el punto. Muy bien, vamos a los siguientes versículos. Entonces, número 1, tener una buena relación con Dios. Número 2, leamos versículos, ahora brinquemos un poquito, ¿verdad? Al versículo 12 al 14. Siempre estamos en el capítulo 1 de Filipenses, ¿verdad? Nuestro texto base. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿sabes qué le había pasado? Interrumpieron sus planes, repentinamente lo arrestan, lo ponen en la cárcel y luego tiene que viajar porque tiene que apelar a César, entonces lo ponen en un barco, el barco naufraga, pero no se muere, gracias a Dios, llega a una isla y de ahí llega a Roma, donde estaba, ¿verdad?, preso, tal vez sin dinero, con problemas, ¿verdad? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Estoy en el versículo 12. De tal manera que a mis prisiones, estaba preso, como te decía, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. O sea, toda la guardia pretoriana de los romanos, ¿verdad? Estaba conociendo de Dios, ¿verdad? Porque Él estaba ahí. Y a todos los demás, dice. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow, hermano! ¡Qué increíble! ¿Y ves? Aquí encontramos, hermano, sin duda, a alguien que tiene una actitud positiva ante la vida. Hermanos, si tú eres creyente en Cristo, tienes que encontrarle siempre la actitud positiva ante cualquier circunstancia. Dios sabe todo, hermano. Él estaba en la cárcel y dice, oye, pues quiero decirte que estar aquí en la cárcel ha producido dos ventajas. Número 1, he podido predicarle a muchas personas. Y personas que tal vez de otra manera no hubiera podido conectar. Y número 2, muchos hermanos, al ver que yo estoy predicando en la cárcel, también ellos están animando a predicar. ¿Cuál es tu actitud en frente de la vida? ¿Eres tú alguien pesimista? ¿Alguien que ve siempre lo negativo? ¿Que ve siempre lo malo? ¿Que ve siempre las cosas que van mal? ¿Alguien que está acostumbrado a quejarse? Cuidado, en México, tú sabes, hay muchas personas que son muy dados a quejarse, ¿verdad? Pero ¿dónde está el poder de Dios entonces? ¿Dónde está ese Dios que controla todo? Pues si tú crees en ello, hay un propósito. Algunas cosas vamos a descubrir sus propósitos aquí en esta tierra, como Pablo nos dice, pero a veces no. A veces simplemente no sabemos, pero sabemos que algo bueno saldrá de esto. Y podemos decir entonces, no sabe por qué. Dios está cumpliendo su plan perfecto, porque el reino de Dios estará avanzando. ¿Sabes que hay muchas personas que están abiertas a escuchar el Evangelio por la pandemia? Sí, claro, todo el mundo sabía que podíamos morir en cualquier momento, ¿no es cierto? Todo el mundo lo decía que sí, pero ahora todo el mundo lo ha experimentado, ha sentido la posibilidad real de morir. Y esto es una puerta abierta. El pastor Javier Colín nos estaba contando cómo algunas personas han escuchado la palabra y se han entregado a causa de la pandemia. Y todo esto, hermano, es porque Dios está haciendo algo. Aún los misioneros, he tenido testimonio de algunos misioneros de campo que nos han dicho, oiga, esta pandemia nos ha ayudado, porque ahora resulta que la gente está más abierta. Y al ver las reacciones y las actitudes de los cristianos, bueno, las personas están mucho más abiertas a escuchar. Es el plan de Dios, hermano, que tiene misericordia de la humanidad y que nos hace ver lo frágiles que somos, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a tener una actitud positiva ante la vida. Pero en general, hermanos, ¿verdad? No estoy diciendo, ¿verdad?, un positivismo que ignore o evada la realidad. La realidad es la realidad. Y hay que decirla, y hay que entenderla. Pero la forma como tú la ves es una manera de
ir enseñando, educando a nuestra mente para que encuentre las bendiciones de Dios, ¿verdad? Y podemos siempre encontrar, ¿verdad? Siempre hay una misericordia de Dios en todo lo que hace, ¿verdad? Y a veces, no sé, ¿verdad? Hace poco, nosotros en la familia, pues perdimos un dinero. La realidad es que, bueno, este, alguien nos pidió un adelanto para un tema de depósito y nosotros lo dimos de buena fe y la persona desapareció. Y gracias a Dios no fue mucho dinero. Gracias a Dios estamos bien. Gracias a Dios no nos dieron un balazo. Gracias a Dios no fue peor. ¿Sí entiendes? Es que yo puedo decir que cómo es posible, que este país, que la inseguridad, y quejarme. No. Cuenta tus bendiciones. Aprende a educar tu mente para darle gracias a Dios en todo. Esta es la voluntad de Dios. Nosotros los cristianos adoramos a Dios y alabamos a Dios y hacemos aún en las circunstancias negativas sacrificio de alabanza. Gracias, Señor. Mi papá falleció hace poco más de un año. La verdad le extrañamos mucho. Y la verdad, platicando con mi mamá, pues ya le recordamos a veces, aquí hubiera dicho mi papá tal cosa. Aquí hubiera hecho tal cosa mi papá. Y nos saca un poco de tristeza, pero sabemos que está presente. Y sabemos que fue la voluntad de Dios. Entonces decimos, gracias a Dios. Y gracias a Dios tu mamá estás bien, mira, estás muy bien de salud, gracias a Dios. Y gracias a Dios, pues tienes que vivir. Gracias a Dios. ¿Cómo reaccionas tú? ¿Eres de los que se ponen a quejarse, cómo es posible, y te quejas de la familia, y del dinero, y del gobierno, y de los gobiernos extranjeros? Todo esto, ¿no? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el aprender a ver en la vida la actitud positiva? Muy bien, vamos ahora al versículo 15, un poquito más adelante, ¿verdad? Ahí nos quedamos en el 14. Vamos a aprender una tercera cosa. Entonces, número uno, si vamos a vencer el estrés, pues en vez de cargar todo eso, déjaselo a Dios, porque tienes una buena relación con Dios. Número dos, una actitud positiva ante la vida, porque a veces nos cargamos de un montón de cosas que no debemos, pero fíjate bien lo que dice ahora el versículo 15. Algunos, a la verdad, es una realidad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, por pleito. ¿Puedes creer esto? Habían unos cristianos, eran cristianos, que estaban predicando a Cristo por pleito, por contención con Pablo, para demostrar tal vez que eran mejores, o para demostrar que ellos tenían más frutos, o por una competencia. Y lo estaban haciendo con motivaciones equivocadas, y estaban hablando mal de Pablo. Los unos anuncian a Cristo, versículo 16, por contención, no sinceramente, predican a Cristo por hipocresía, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Que Pablo iba a reaccionar con aflicción al ver que ellos estaban predicando y estaban hablando más de Pablo, ¿no? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? ¿Qué opino yo? Conclusión final, versículo 18, mucha atención en el 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¡Wow, hermano! ¡Qué increíble! Entonces, fíjate muy bien porque ahora estamos aprendiendo un tercer principio. Rechaza cargas que no te corresponden. Sí, estas personas pensaban añadir aflicción, más estrés a Pablo. Y Pablo dice, yo no lo acepto, porque yo sé que Dios gobierna. Y al final ellos están predicando, así que qué bueno que predica, porque de alguna manera Cristo es predicado, y en eso me gozo y me gozaré, qué bueno, dice. Y es que, hermanos, hay una serie de personas en la vida que tratan de ponerte más cargas.
Tratan de ponerte más cosas que tú debes de cargar, el que te toca a ti, tú tienes que hacer esto. Un momentito, hay cosas que sí son mi responsabilidad y por eso te pongo esta imagen, un chequecito verde. Si es tu responsabilidad, tú lo tienes que hacer. Bueno, te toca hacerlo. Pero si no te toca, no tomes cargas que no te corresponden, porque vas a terminar estresado. Si no te toca la carga, no la tomes. No es para ti. No te estreses. Y a veces, hermano, tomamos cargas que no deberíamos de tomar. A veces hay personas que nos dan responsabilidades que no nos tocan a nosotros. A veces nos preocupamos de más por nuestros hijos. Es que mi hijo esto, es que mi papá, es que el hermano, es que fulano. No te toca a ti. Si no te toca a ti, no tomes responsabilidades que no te corresponden a ti. Entonces, tranquilo. Pero a veces somos tan que queremos arreglar el mundo, queremos arreglar que esto, que aquello haga tal cosa, que haga esto mi hijo, que le vaya bien en su matrimonio, que está actuando mal mi hijo, es que mi papá no está reaccionando bien, es que mi mamá no me hace caso. Bueno, está bien, tú eres responsable de tu parte nada más. No te preocupes por la parte de los demás. Cada quien rendirá cuentas. Así que tranquilo. No tomes cargas que no te corresponden. Pero nosotros, especialmente en Latinoamérica, somos bien de agarrar cosas que no nos tocan. O bien, otra cosa, a veces nos piden que hagamos cosas que no nos tocan hacer. Entonces tienes que evaluar si tienes el tiempo, si lo quieres hacer realmente, y si no te toca, ni bueno, lo siento, eso no lo puedo hacer. Y no me corresponde a mí, así que no pasa nada. Fíjate qué interesante cómo Pablo trataba de ponerle aflicción y él de resbaló, hermano. Muchos a veces están cargados porque toman responsabilidades que no les tocan a ellos. Y por eso, hermano, es tan importante que nosotros sepamos ser asertivos, en la palabra que estaba buscando. Asertivos. Saber decir, no, eso no me toca. Ya hice mi parte. Si la otra persona no quiere hacer la suya, bueno, lo siento mucho. Ojalá que sí la haga. Puedo orar, pues, ya, hasta ahí, ¿verdad? No puedo, hermanos, tomarme ni debo la responsabilidad por los demás. Entonces, toma tu carga. Cumple tu responsabilidad. Ora a Dios y confía en Dios y espera en Dios. Hermanos, este principio te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Yo he estado con madres que quieren salvar a sus hijos. No, es que mi hijito, pobrecito, yo por eso hago esto. Y en vez de salvarlos, terminan hundiendo. No se me olvida alguna vez que vino una señora a verme, pedirle consejo, así desesperada, me dijo, es que mi hijo está metido en drogas. ¿Y dónde vive su hijo? Aquí en la casa vive. ¿Cómo no? Y qué pobrecito, aquí lo tengo, ¿verdad? Pero que, bueno, ¿qué edad tiene su hijo? 35 años. Y le dije, bueno, es que parte del problema es que usted le da todo y él es un irresponsable. Déjelo que meta en sus propios problemas. Déjelo que él sea responsable. Y a veces nosotros tomamos cargas que no nos corresponden. Hermanos, Pablo no hizo esto. Así que en tercer lugar, no rechaza las cargas que no te corresponden. Muy bien. Sigamos leyendo. Vamos al versículo 19, por favor. 19 y 20. Encontramos ahí el cuarto principio. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Ok, fíjate muy bien. ¿Qué está haciendo Pablo? Está escribiendo una carta a la iglesia de Filipos que él había fundado. Y parte de cómo él se apoya es justamente en la familia espiritual, en la iglesia de Filipos. Y por eso dice el versículo 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, ¿qué está diciendo?
Lo que está diciendo es, necesito sus oraciones. Oren por mí, hermanos. Por favor. Y yo sé que su oración va a funcionar. Y yo sé que a través de su oración y la voluntad de Dios, la suministración del Espíritu Santo, va a resultar en mi liberación. Hermanos, tan importante conectarnos con nuestra familia espiritual, nuestra iglesia. Yo sé, hermanos, que es un poco difícil porque nos podemos reunir, ¿verdad? Todos, pero podemos hablar por teléfono y podemos estar conectados por este medio, ¿verdad? Y es importante, y si tienes una petición de oración, ponla, hermano. Ahí usemos el chat, usemos los diferentes medios de comunicación, comunícate conmigo, comunícate con los pastores, ¿verdad? ¿Para qué? Para que oremos, demos una palabra de consejo, una palabra de apoyo. Justamente hoy en la tarde estaba hablando mi esposa con una hermana en Cristo que pasó un problema. Mi esposa la estaba ministrando, pues animando, apapachando, porque un problema de dinero un poco serio, ¿no? Pero ahí está mi esposa. ¿Verdad? Es decir, necesitamos una red de apoyo espiritual. Y Pablo está diciendo, ustedes son mi red. Yo puedo estar gozoso porque no estoy solo. Podemos compartir, podemos unirnos, podemos aprovechar nuestras relaciones. Y esta es la idea de la iglesia. Fíjate que algunos en la iglesia se nos han perdido. No hemos sabido mucho de ellos. Hemos tratado de conectarnos, pero no han reaccionado mucho, ¿verdad? Y nos entristece, porque quisiéramos esto, ser una familia y apoyarnos, ¿verdad? Porque no necesitamos, todos no necesitamos unos a otros, somos un cuerpo en Cristo. Y así estamos diseñados para vivir en comunidad, no para vivir aisladamente. Ningún cristiano puede ser un llanero solitario, por muy inteligente que tú seas. Necesitas el apoyo de las demás personas. Y hace poquito tuve la oportunidad de estar con unos amigos, unos hermanos en Cristo, que son cristianos, ¿verdad? Y bueno, nos pudimos ver y platicar un poquito algunos problemas que ellos tenían, algunas dificultades que ellos pasaron, ¿verdad? Y ellos también me animaron a mí, me dio gusto verlo, ¿verdad? No necesitamos, hermano. Me cayó tan rico, tan bien vernos platicar un rato, ¿verdad? Tú sabes, con el cubreboca, la distancia y toda esa cosa, ¿no? Pero podemos, hermano. Y si no por teléfono, por Zoom o por WhatsApp, ¿verdad? Podemos, hermano. Hay muchas maneras de hacerlo. Pero el cuarto lugar es, Dios ha puesto una red, una familia, la iglesia. Acércate, hermano. Intégrate a un grupo de las células que tenemos o haz una nueva célula tú si necesitas, ¿verdad? Porque todos necesitamos esto. Y así venceremos. No estás solo, ¿verdad? Entonces, hemos dicho 4 cosas. Número 1, tener una buena relación con Dios. Número 2, aprender a desarrollar el hábito de tener una actitud positiva ante la vida, las circunstancias, los problemas. Número 3, aprender a rechazar las cargas que no me corresponden. No llevar cargas de más, ¿verdad? Poner las cargas en manos de Dios, pero también no cargar de más, ¿no? Porque esas no me las puso Dios, me las pongo yo, ¿no? Número 4, tener una familia espiritual o compartir con tu familia espiritual, tu iglesia. Aquí nosotros somos tu iglesia, somos tu familia, ¿verdad? Cuentas con nosotros, amigo. De verdad, de verdad. Bien, vamos en quinto lugar. Hemos dicho que son 6 cosas, ¿no? Entonces vamos a ver en quinto lugar lo que dice Filipenses 1:21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hermano, ya con este versículo tendríamos para hablar casi un mensaje completo, ¿verdad? Pero te fijas que ante el peligro de muerte que tenía Pablo, él dice, bueno, en el peor escenario, me muero. Y si me muero es ganancia. ¿Por qué? Porque me voy con el Señor. Y qué hermoso será el cielo y es el cielo. El cielo, hermanos, es algo tan lindo y especial que cuando estemos ahí, te aseguro que el mejor deleite que te puedas imaginar de este mundo será nada. Será la milésima parte de lo que
la millonésima parte de lo que habrá en el cielo. Eso es muy importante, hermanos, porque nosotros, nuestra patria celestial no está, nuestra patria no está aquí en la tierra, está en el cielo. Nosotros somos cielícolas, ¿verdad? Somos ciudadanos del cielo. Entonces, en quinto lugar, ¿verdad? Pablo está explicando claramente que él tiene una esperanza segura en el futuro, porque él es un hijo de Dios. Y para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Dice, bueno, si me quedo acá para servir al Señor y la obra avanza, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no, acá casi ya me quiero ir y dejar esto aquí, ¿verdad? ¡Wow, hermano! ¡Qué palabras! Porque a veces los propios cristianos muchas veces parece que le tienen miedo a la muerte. Hermano, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados por la misericordia de Dios, por la gracia de Jesucristo. Entonces, si morimos, es ganancia. La muerte es la entrada a nuestro hogar celestial, nuestro verdadero hogar. El mundo no es mi hogar. Pero parece que muchos ven a este mundo como su hogar y están tan aferrados a las cosas materiales o a los placeres de este mundo temporales o las vacaciones que puedan tener o las posesiones que puedan lograr. Esto no es nada. ¿Por qué este aferramiento, hermano? Yo creo que deberemos estar más tranquilos, porque tienes una esperanza segura. ¿Qué es mi esperanza segura? Pues está en los cielos. Claro, si en este mundo me puede tocar bien, mal, regular, complicado, no tan complicado, a ratos complicado. Seguramente la vida es así, llena de un montón de cosas, ¿no? Pero al final, este mundo es temporal. 80 años, 100 años tal vez viviremos, ¿verdad? Si bien nos va, hermano, ¿verdad? Y después vamos con el Señor toda la eternidad, millones y millones y millones de años estando con el Señor. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto? ¿Por qué nos angustiamos tanto? Por la muerte, por lo que nos pueda pasar aquí. Tranquilo. Me acuerdo mucho de una hermana muy querida de nuestra iglesia, que bueno, le dio cáncer. Algunos conocen el testimonio de ella, ¿verdad? Y esta hermana, entonces, estuvo siguiendo los tratamientos médicos. Y la verdad que con cierto éxito, pues su vida duró pues como 10 años a partir de que dio un diagnóstico, porque era un cáncer un poco agresivo, pero vivió bastante tiempo, 10 años más todavía, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero contar es que al final, pues bueno, el cáncer fue avanzando. Y así era la voluntad de Dios, ¿verdad? Así quiso el Señor, ¿verdad? Y ella al final estaba tratando de seguir otros tratamientos para ver si se podía sanar, ¿verdad? Pero ella llegó a un punto donde estaba un poco desesperada, ¿no? Y le dijo a Dios algo así, pues Señor, ¿por qué no podría sanar si tú quieres? Y ella cuenta que Dios le dijo a ella algo. Le dijo el Señor, bueno, le dijo el Señor, ¿y qué tan malo será estar conmigo? Es decir, y si te mueres y vienes conmigo, ¿será algo malo eso? No, Señor, claro que no, es lo mejor que me puede pasar. Entonces, ¿por qué nos aferramos tanto? Hermanos, si somos cristianos, tenemos que tener esta esperanza segura. Y encontraremos, como pusimos aquí en esta ilustración, ¿verdad? Pues eso, una puerta abierta en el cielo. Esa puerta es Jesús. Y si tú estás aquí escuchando este mensaje y tú no has recibido a Jesucristo, te animo que medites en esto y que llegues a un punto de verdadera entrega a Jesús y que puedas decir a Jesucristo, ven a mi corazón, que necesito, Señor. Me arrepiento de mi necedad, de mis pecados. Entra a mi corazón, guía mi vida y dame el perdón que tú regalas por tu sacrificio en la cruz. Hermanos, nosotros los cristianos, así como Pablo dice, bueno, si muero me voy con el Señor, fantástico. Para mí el vivir es Cristo, es servir a Cristo, es conocer a Cristo, es amar a Cristo. Y el morir es ganancia. Ya, créeme, me pasaron por ahí un pensamiento, ¿verdad? De alguien que está en el cielo y que falleció
recientemente. Entonces eso es solamente, por supuesto, como algo supuesto, ¿no? Solamente es una imaginación, pero muy interesante, porque comienza diciendo, mira, me da tristeza que ustedes estén llorando por mí, porque la verdad yo estoy muchísimo mejor. Y la verdad que pues mejor ustedes pues traten de seguir adelante y servir al Señor, porque yo donde estoy ahorita estoy contento. Entonces, es esa la perspectiva que tenemos. Es una realidad. No es este buen deseo, tú sabes, religioso que debes hacer. Ay, es que ya descansó. Ay, es que está en paz ya, ¿verdad? Pero no es real, porque ni saben si está en el cielo, ni entienden bien la salvación, ¿verdad? Pero cuando eres un hijo de Dios, te puedes decir, este es el momento que Dios ha determinado para que esté con Él y me voy contento. Y me voy, ¿verdad? Pero alegre y gozoso porque estaré con el Señor. Um, Cuando falleció mi papá, te cuento que comentamos entre los hermanos y dijimos, la verdad, que si tuviésemos o pudiéramos escoger morir, moriríamos algo así como él. El hermano se fue rápido en 10 días. Él estaba bien, de repente se puso un poco enfermo y en 10 días desde el diagnóstico que le dieron falleció. Fantástico. No tuvo nada de sufrimiento prácticamente. Y ya está la presencia del Señor. Así que tengamos una esperanza segura en quinto lugar. Y en sexto lugar, para terminar, por favor, vamos allá al versículo 27. Y el versículo 27, una vez que hemos entendido toda esta dinámica de Pablo, ¿verdad? Y cómo él, ¿verdad?, transforma el estrés que tenía en gozo. Esa es la victoria en Cristo que podemos tener. Transformar nuestro estrés en gozo, en alegría, en saber pues, que si mueres irás con el Señor y que confías en Dios. Pero fíjate lo que trata ahora como algo adicional todavía, para cerrar, el número 6, la tercera herramienta o tercera manera que tenía Pablo de manejar el estrés. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Así que, en sexto lugar, Pablo combatía el estrés, expandiendo el reino de Dios, discipulando, edificando a otros, animando a otros. ¿Sabes que muchas veces el estrés tiene que ver con que estamos tan centrados en nosotros mismos? Ay, pobrecito, cómo sufro. Ay, todo lo que estoy pasando. Ay, qué difícil. Ay, yo, ¿por qué me pasa esto a mí? Y además me pasó esto. Y me llueve sobre mojado. Y otra vez me llueve sobre mojado. No, no eres tú el centro del universo. Calma. Y deja de verte tanto a ti mismo. Y empieza o continúa expandiendo el reino de Dios, haciendo discípulos, ayudando a los misioneros, ¿verdad? Evangelizando a las personas, edificando a los cristianos, expandiendo el reino de Dios. Esa es la única razón por la cual estamos aquí. Y no tengo tiempo de estar estresado porque estoy ocupado en expandir el reino de Dios. Y es sorprendente, porque en medio de la carta él quiere edificar a la iglesia y les dice que se comporten como es digno del Evangelio de Jesucristo. Y los versículos que siguen explican esto un poco más. Pero él está muy interesado en continuar la edificación del discipulado de los creyentes. Y esto te animo que tú lo hagas. La verdad es que es una gran bendición. Y cuando nosotros participamos en la extensión del reino de Dios, estamos cumpliendo el propósito por el cual hemos sido creados. No estamos aquí tanto para conseguir nuestras metas personales o nuestros logros o conseguir una familia o conseguir un carro, dinero, posesión. No. Estamos aquí para conocer a Dios y expandir su reino. Entonces, ¿cómo puedes tú expandir el reino a otras personas? ¿Cómo puedes bendecir a otros? ¿Cómo puedes ayudar a otros? ¿Cómo puedes ayudar a la gente alrededor en tu comunidad? ¿Cómo podrías ir a orar por alguien que está en necesidad, tal vez, un vecino, un amigo? ¿Cómo podrías apoyar a alguien que está
tal vez en una circunstancia de pérdida o tal vez económica, ¿cómo podrías demostrar el amor de Dios a otras personas para expandir el reino? Bien, mis amados hermanos, pues aquí están las claves. Son principios sacados directamente de la Biblia, ¿verdad? Cuando todo el mundo está estresado, te dice, ¿qué necesito para quitarme el estrés? Unas vacaciones, irme de fiesta, alcohol, unos chochos. No, hermano, necesitas seguir los principios de Dios. 6 cosas nos ha dicho el Señor. Una buena relación con Él, tener esta actitud positiva que deriva de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Rechazar las cargas que no nos corresponden, contar, apoyarnos con nuestra familia espiritual, ¿verdad? Que es lo que quiere Dios. Tener siempre presente nuestra esperanza segura en Cristo y finalmente expandir el reino. Padre, gracias. Y en este momento queremos poner con nuestras cargas en tus manos. Sí, Señor, nos sentimos cansados. Sí, Señor, no ha sido fácil. Pero contigo, Señor, mis cargas son ligeras. Tu yugo es fácil, Señor. Yo confío en ti y pongo mis cargas en tus manos. Guíame, Señor, para que pueda realmente vencer el estrés, ser victorioso y con gozo y paz en mi corazón. Que me apoyen todas estas herramientas que tú me das, Señor, para que entonces tu nombre sea glorificado y podamos decir que la gloria es para ti. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.